Bien. Vamos a empezar en esta noche y bueno, damos gracias a Dios por estar aquí y vamos a aprovechar para cantar y también, bueno, vamos a tener nuestro tiempo de predicación y oración. Así que vamos a cantar un coro para empezar. Antes de orar, vamos a orar primero. Vamos a orar primero y luego vamos a cantar. Así que os invito a inclinar vuestros rostros y oramos. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque eres un Dios soberano y podemos confiar, Dios, absolutamente en tu gracia. Podemos confiar completamente en tu amor por nosotros, en tu misericordia, en el control, Dios, que tienes sobre tu creación, sobre tu iglesia también. Y aún en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, en momentos en que hay cosas que no podemos controlar, muchas cosas que no podemos controlar, tú sigues siendo Dios, sigues mostrando tu poder, tu control sobre todo y gracias, Dios, porque nos das el privilegio de confiar en ti. En este momento, Dios, te alabamos y te rogamos que este tiempo sea de gran bendición para nosotros, que tu palabra alumbre también nuestro entendimiento, que podamos regocijarnos en ti por lo que eres, principalmente por lo que eres y por lo que has hecho por nosotros. Te alabamos, Dios, y te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar un coro y este es Cada día con Cristo. Cada día con Cristo. Ponlo. Ahí está. Muy bien, vamos a cantar este coro. Eh, Ahí está, cada día con Cristo. Muy bien, acompañarme allí cantando. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Nuevamente. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Muy bien, espero que esa sea la experiencia, ¿sí? de nuestra vida, cada día ir conociendo más a nuestro Señor, a nuestro Salvador. ¿Hay alguien que quiere dar gracias a Dios en esta tarde? ¿Algún motivo? ¿Alguna razón? ¿Sí? ¿Ah? Sí, yo quiero dar gracias a Dios para
Ujú. Sí, sí, sí. Gracias a Dios por eso. Hay tantas posibilidades por las que no estar, tantas oportunidades de no estar también. Y doy gracias a Dios también por eso. Que hoy, ah, en medio de tantas cosas, Dios nos permite estar aquí. ¿Algo más? ¿Alguna razón más? ¿Carla? Yo quiero darle gracias a Dios porque Él nos da la confianza, o sea, la seguridad de que Él es verdadero por nuestra palabra. Ujú. Sí, sí. Bueno, para los que estén viendo el video, Carla Dorín ha dado gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí también, y Carla ha dado gracias a Dios por poder verle a Él o saber que Él es verdadero a través de su palabra. Muy bien, vamos a cantar otro coro antes de la predicación. Bienaventurado es el varón. Y está de primero. Ahí está. Ok, ahí está. Tiene 3 diapositivas. Bien, vamos a cantar esto. Cantemos. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que en la ley del Señor su delicia está. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de aguas vivas crecerá, que da fruto a su tiempo y no quedará, y todo lo que hará prosperará, y todo lo que hará prosperará. Una vez más. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que en la ley del Señor su delicia está. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de aguas vivas crecerá, que da fruto a su tiempo y no caerá, y todo lo que hará prosperará, y todo lo que hará prosperará. Muy bien. Salmo 1. Bien, vamos a tener nuestro tiempo de la palabra de Dios y vamos a ir a Oseas. Es el segundo sermón de Oseas, la segunda mitad allí de este libro. Y a ver. Se me ha perdido aquí. Aquí está. Muy bien. Oseas. Estuvimos hablando la semana pasada del libro de Oseas, y para hacer un repasito allí de Oseas, decíamos la semana pasada que Oseas no parece un libro bonito, ¿verdad? Empieza así muy feo. Dios usa una ilustración allí muy desagradable, vamos a decirlo. La infidelidad allí de la esposa de Oseas, y hablábamos allí de lo cruel, en un sentido, de la situación, de lo difícil, porque Oseas antes de casarse ya sabe que su esposa le será infiel. Y Oseas, el mandato de Dios a Oseas era amar a esta mujer, y veíamos ahí en el capítulo 3 cómo Dios le dice: ve y ama a esta mujer, amarla a pesar de su infidelidad. Y esto resalta allí de una manera muy cruda la rebelión del pueblo de Israel y el carácter
de la traición de Israel hacia Dios, pero por encima de todo esto, resalta el amor de Dios por su pueblo. Dios sabía que el pueblo de Israel le sería infiel, y aún así Dios decidió por su gracia amar a este pueblo. Decidió por su gracia rescatar a este pueblo, aunque Él sabía que iba a apartarse de Él. Y así también es con nosotros. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que nosotros también en muchas ocasiones le seríamos infieles, pero Dios decidió amarnos, decidió salvarnos por su gracia, y es algo que no merecemos. Entonces, eso es un resumen de lo que veíamos la semana pasada. Ahora vamos a examinar allí Oseas desde el capítulo 6. Estuvimos viendo hasta el versículo 3 del capítulo 6 y veremos hoy desde el 6:4 hasta el final del libro. Ahora, como decía la semana pasada, vamos saltando muchas cosas porque no daría tiempo ver todos los detalles aquí del libro, pero vamos a ir viendo algunos aspectos que son puntos allí, cumbres en el desarrollo del libro, y que tienen mensaje para nosotros hoy. Entonces, estábamos viendo la idea allí general del libro de Oseas es un Dios fiel ante un pueblo infiel, y veíamos el Dios amoroso y fiel te llama a ti a amarle con fidelidad. Teníamos esta exhortación: porque Dios es amoroso y fiel, tú debes amarle con fidelidad. Ahora, cuando llegamos allí al capítulo 6, cuando avanzamos, veíamos allí que el pueblo dice, vamos a volver. Dice allí en el versículo 1 del capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Qué bonita resolución, ¿verdad? El pueblo está escuchando del anuncio del castigo de parte de Dios, y por fin parece que el pueblo dice, vamos a volver a Jehová. Pero mientras Dios seguía mostrando su fidelidad al pueblo, en vez de el pueblo volverse realmente a Dios, ser fiel a Dios, el pueblo seguía siendo fiel a su pecado. Esto es un contraste muy interesante. Mientras Dios estaba siendo fiel al pueblo, el pueblo era fiel, pero a su pecado. Y Dios les llama con amor, les llama a volverse, y vamos a encontrar aquí 3 mandatos en toda esta sección, 3 mandatos que están relacionados con volvernos a Dios, con volverse a Dios. El primer mandato es: edifica para la santidad, porque Dios es amoroso y fiel, edifica para la santidad. Y vamos a ver algunas cositas de esto en esta sección de 6 en adelante. Como mencionaba al principio del capítulo 6, parece que el pueblo dice, sí, vamos a buscar a Jehová. Y esto nos da una sensación allí de alegría quizás, porque el pueblo por fin. Pero lo que vamos a ver es que no es algo duradero. Porque veamos lo que dice el versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ahora, Dios está viendo la respuesta del pueblo y dice, es que tu decisión es algo que no es real, no es duradero. ¿Por qué? ¿Por qué no es duradero? Porque es una respuesta solamente al castigo. Es como cuando el niño hace algo malo y entonces ve venir el castigo y dice, ya no lo hago más, porque está viendo el castigo. Pero te das la vuelta
El niño cruza la esquina y vuelve a hacer lo que está haciendo. No es algo real del corazón, porque Israel no reconoce su pecado. Prefiere ignorar a Dios. Y esto es muy interesante. Este libro es muy directo. Veamos lo que dice el capítulo 7, versículo 2. Dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, el pueblo decidió no estar consciente, ignorar que Dios estaba observando su pecado. Dijeron que se volverían, pero siguieron en contra de Dios. Vamos a ver el versículo 16, 7:16. Volvieron, sí, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Sí, vamos a volver a Jehová, pero era volver según para escapar de la situación allí del momento. No era algo real. Vamos a ver capítulo 8, versículo 2. Dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero dice el versículo 3, Israel desechó el bien. Están mostrando ahí arrepentimiento, pero no real. Versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Esto es bien claro, ¿sí? El pueblo de Dios está decidiendo por el pecado. Y cuando es reprendido por Dios, dicen, sí, me arrepiento, vamos a volver a Jehová. Pero realmente en su corazón deseaban multiplicar el pecado, como dice ahí en el versículo 11, multiplicando altares a otros dioses. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí? Porque esta es la tendencia de todo corazón, esta es nuestra tendencia también. Edifica para la santidad. Y vamos a ver unas expresiones bien interesantes. Y vamos a avanzar hasta el capítulo 10, versículo 12. Y vamos a pensar en este versículo. Veamos lo que dice este versículo. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Dios está viendo allí su corazón, conoce su corazón. Está viendo que su actitud realmente no es la correcta, no están volviéndose a Dios. Y Dios dice, siembra en justicia. Siembra en justicia. Esta justicia es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos de Dios, la palabra de Dios, guiaban al pueblo a amar a Dios y amar también a su prójimo, practicar la justicia entre el pueblo. Uno de los grandes pecados de Israel era la injusticia. No amaban a Dios, despreciaban a Dios, pero también eran injustos con su prójimo, con su propio pueblo. Estafaban, robaban, mataban, eran infieles, adulteraban, eran injustos con el prójimo. Y Dios dice, siembra en justicia, vuelve a mis mandatos, como dice que su ley la habían tenido por cosa extraña, vuelve a la ley y obedece la ley, obedece los mandatos de Dios. La segunda expresión allí, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y la idea que está haciendo es de un huerto, ¿verdad? Es que el pueblo, Dios dice, mira, haz un huerto de justicia. Y esto es interesante. Haz un huerto de bien, cosecha en misericordia. Ahora, siembra en justicia, obedece los mandamientos de Dios para que puedas tener fruto de misericordia. Y lo que pasa es que el pueblo estaba haciendo todo lo contrario, lo que dice en el versículo 13, estaban sembrando impiedad
Y por eso segaban iniquidad, segaban más pecado, siembras pecado y cosechas más pecado. Y Dios dice, no, siembra obediencia a mis mandamientos y vas a cosechar misericordia. Misericordia en un sentido y principal aquí, misericordia de parte de Dios. Ahora, hemos hablado que la misericordia de Dios es eterna, es para siempre, sí, pero solamente cuando obedecemos a Dios es que podemos experimentar más claramente su misericordia, su favor, su gracia para con nosotros. También misericordia para los demás, ¿sí? Debemos aplicar la misericordia para los demás, pero principalmente aquí lo que necesitamos es ver la gracia de Dios en nosotros. Ahora, podríamos pensar, bueno, si yo me porto bien, entonces voy a ver la misericordia de Dios como una deuda, como un pago. Es como los que hablan hoy de dar algo a Dios para obligar a Dios a que nos dé. Y no, Dios no está obligado a darnos su gracia, su misericordia, sino que recibimos misericordia de Dios cuando obedecemos todavía por su gracia. Porque no lo merecemos, no podemos obedecer a Dios perfectamente, ¿sí? Pero Dios sí nos manda a esforzarnos, a obedecer, a sembrar en justicia. Ahora sigue allí diciendo, haced para vosotros barbecho, esto es un cultivo, haz un cultivo de justicia. Dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Cuándo es el tiempo de arrepentirnos, de volvernos de nuestro pecado? Es el tiempo hoy. Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando escuchas que Dios está exhortándote a obedecerle, es el tiempo de buscar a Jehová. Muchas veces escuchamos predicaciones, leemos la palabra de Dios y sabemos de cosas que tenemos que hacer. Y decimos, pues ya habrá tiempo, en algún momento. ¿Sí? No, es el tiempo hoy. Y quizás hay cosas ahí en nuestra mente que sabemos que no estamos haciendo bien. Es el tiempo de buscar a Jehová. Pero dice allí, es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hasta ver la respuesta de Dios. Hasta ver el fruto. Dice que sembremos en justicia y dice aquí hasta que venga y os enseñe justicia, hasta ver el fruto de nuestra obediencia. Y aquí vamos a encontrar una tensión. Sabemos que la salvación, por ejemplo, no es por obras y la vida cristiana no es por esfuerzo humano, necesitamos la gracia de Dios. Pero no podemos tampoco y no debemos, porque vemos en las Escrituras que no podemos decir, pues Dios, ya que es por tu gracia, haz todo tú, oblígame, ¿sí? Oblígame y yo no hago nada. Voy a esperar hasta que en tu gracia tú me muevas a hacer las cosas. Y no, hay una tensión, voy a decir aquí, entre sí la gracia de Dios en que no podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo, pero Dios nos manda a esforzarnos. A esforzarnos no en nosotros, sino en que Él puede obrar en nosotros, pero igual a esforzarnos. Y esto cambia la perspectiva, ¿sí? Yo no puedo obrar un cambio en mi vida por mi propio esfuerzo. Confío en la gracia de Dios, pero me esfuerzo porque Dios me está mandando a hacerlo y porque confío en que Él puede obrar en mi vida. Es curioso porque el pueblo de Israel pensaba que era así por su esfuerzo y por sus obras nada más. Y Dios en el versículo 13, en el versículo 6, perdón. En el versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Dios no quiere nuestras acciones externas si no hay un deseo real de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos y de que Él realmente transforme nuestro corazón.
Ahora, pensando en esto, siembra en justicia, edifica para la santidad. Muchas veces estamos envueltos en pecados, en actitudes que solamente son el fruto de lo que hemos sembrado, la ley de la siembra y de la cosecha. Y hay luchas en nuestra vida, quizás, voy a mencionar algo, quizás batallo con el chisme y soy muy fácil de lengua, ¿sí? Porque he sembrado eso, o tengo ansiedad, tengo, me afán, porque he sembrado eso en mi vida. Y entonces me encuentro hoy tratando de luchar contra estas cosas que me están agobiando, que yo sé que tengo que dejar, pero esto es el resultado de todo lo que yo he sembrado. Entonces quizás vengo yo y desesperado cojo mi, no sé cómo le dicen aquí en España, eso le dicen machete, un machete, y comienzo a cortar todo ahí, todos los frutos que estoy viendo ahora. Y digo, ahora sí resultará, ahora voy a ver un fruto diferente. Pero, ¿habéis cortado maleza alguna vez y la habéis cortado solamente de arriba, de lo que está de la tierra hacia arriba? Cae la poca lluvia ahí a los 2 días y está igual o peor que cuando lo cortaste. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos sembrado, eso es lo que está sembrado. ¿Y qué pasa? Que si yo no siembro justicia, si yo no siembro obediencia a la palabra de Dios, no voy a cosechar obediencia a la palabra de Dios. Ahora ocurre otra cosa, vengo yo y me propongo, escucho la predicación el domingo pasado, amar verdaderamente, y digo, ahora sí, voy a amar, porque yo quiero cosechar amor, porque es lo que Dios quiere y estamos convencidos que es lo que Dios quiere. Y paso una semana sembrando amor, y a la segunda semana no veo fruto de amor. ¿Y qué pasa? Me pongo triste y digo, es que no veo que esto esté resultando. Y entonces dejo de sembrar amor y sigo sembrando lo que antes estaba sembrando, que me está dando el fruto de hoy. Y es que tenemos que entender que tenemos que persistir en la obediencia a Dios. Siembra justicia, sí. Cosecha misericordia, pero persiste hasta que veas la respuesta de lo que estás sembrando, ¿sí? Dios quiere bendecir nuestra obediencia, pero es necesario persistir. Y tenemos que ser conscientes de eso. A veces vemos frutos hoy que son cosas que hemos sembrado antes, ¿sí? Y para contrarrestar esto tenemos que sembrar obediencia, sembrar justicia verdadera. El pueblo de Israel era algo falso, y Dios dice, mira, tu corazón y tu camino está plagado, sembrado de iniquidad. Y por eso estás cosechando hoy lo que estás cosechando. Hazte un huerto de justicia. Siembra para la santidad. Porque Dios es amoroso y fiel. Siembra para la santidad. Y hermano, tenemos que examinar. Hay muchas cosas en nuestra vida en las que estamos sembrando iniquidad. Las que estamos sembrando pecado. Puede ser en la televisión. Puede ser las series que vemos, puede ser la música que escuchamos, puede ser las amistades, puede ser sentimientos que están arraigados en nuestro corazón, ideas, pueden ser rencores, pueden ser descontentos, quejas. Y estamos sembrando iniquidad vamos a cegar, ¿sí? Dios dice, no, siembra para la santidad. Pero vemos también que porque Dios es amoroso y fiel, y el segundo mandato aquí, que tiene relación con volvernos, es que pon en Él tu confianza, pon en Dios tu confianza. Muchas veces cuando decimos, sí, yo sé que tengo que volverme a Dios y reconozco que hay mal en mí, nos esforzamos por cambiar,
pero seguimos confiando en nosotros mismos. Seguimos confiando en que nosotros podemos hacerlo y realmente desconfiamos de Dios. Lo que vamos a ver aquí en el pueblo es que el pueblo desconfía de Dios. Dios le está mostrando su amor. Vamos a ver en el capítulo 11, vamos a volar hasta el capítulo 11. Y esta parte es amorosa en extremo. Veamos ahí capítulo 11, versículo 1 al 4. Voy a leer rapidito. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Está haciendo un resumen de la historia, ¿sí? En forma allí de poesía. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios con tanto amor cuidando a su pueblo, y cuanto más los amaba, más los buscaba, el pueblo seguía su propio camino. No querían confiar en Dios. Veamos el versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Vamos a ir al capítulo 12. Versículos 3 y 5, porque vemos que el pueblo, en vez de confiar en Dios, está confiando en su propia astucia. Veamos ahí versículo 3, 12:3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y está usando la historia de Jacob allí para simbolizar ahí el pueblo de Israel. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Cuando Jacob luchó con el ángel en el camino, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros, con Dios. Dice el versículo 5, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Y veamos el versículo 8. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Dios está ahí hablando a su pueblo, llamándolo con amor, y él está confiando en su propia astucia, en que él puede escaparse de Dios. Así como Jacob luchó contra el ángel, yo puedo luchar también contra Dios y puedo escaparme. Puedo escabullirme. Así como Jacob luchó hasta que el ángel lo bendijo, yo puedo hacer lo que quiera y saldré. Mis riquezas, yo he hallado riquezas para mí. No confiaban en Dios. No confiaban. Veamos el versículo 9. Dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Dios quiere bendecir al pueblo, pero el pueblo piensa que Dios no es lo mejor para ellos, sino su propia voluntad, sino su propio camino. Encontraban más placer en la idolatría, en otras cosas. No, la razón de la idolatría de Israel, o mucho ahí en la idolatría de Israel, es porque según los ídolos antiguos eran los que proveían el alimento, los que daban seguridad a la nación, y el pueblo de Israel, teniendo al Altísimo, decide adorar a ídolos que según les va a dar la provisión allí, porque no confiaban en Dios. No creían que el amor de Dios era real y suficiente para ellos. Y hermano, tú y yo tenemos que confiar que el amor de Dios es suficiente. Cuando escuchamos que Dios nos está diciendo, vuélvete, hay algo ahí en tu vida que no está bien, vuélvete, tú y yo tenemos que confiar que el amor de Dios que nos está llamando es suficiente para nosotros. Pon en Él
tu confianza, porque Él es amoroso y fiel. Sí, siembra en justicia, confiando en que Él es fiel para contigo, de que su amor es fiel. Y cuando no estás viendo los resultados allí de tu obediencia, sigue confiando que Dios es fiel. Y en último lugar, busca a Dios en arrepentimiento. Vamos a leer algunos pocos versículos del capítulo 13 y capítulo 14. Dios quiere que nuestro amor sea un amor exclusivo a Él. Si vemos allí en el 13:4, dice: Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Por eso el pueblo tiene que confiar en este Dios. Y por eso tiene que confiar de manera exclusiva. No hay otro Dios y no debe haber otro Dios. Y cada vez que dejamos que algo en nuestra vida, un pecado en nuestra vida, algo que desagrada a Dios, se arraigue en nuestro corazón, estamos siendo infieles a Dios. Estamos suplantando a Dios. Y Dios dice: no, esto no puede ser. Yo quiero que me ames solamente a mí. Yo tengo que ser la prioridad, como mencionábamos un poco el domingo. Y lo maravilloso aquí es que aún en medio de esta desobediencia, Dios todavía sigue mostrando su amor. Y Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarme. Veamos ahí el versículo 14, de 13:14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Dios está prometiendo salvar a su pueblo. Ahora, dice ahí al final del versículo: la compasión será escondida de mi vista. Y nos parece un poco extraño esto, porque es que Dios está prometiendo que va a venir juicio. Dice: no voy a escuchar más al pueblo, no voy a tener compasión del pueblo, van a ser juzgados. Pero mezclado en este juicio, Dios dice: yo los voy a redimir. Yo los quiero salvar. Sí, ahora van a sufrir, sí, ahora van a llevar castigo, pero yo los salvaré. Y es la promesa para el pueblo de Israel. En el capítulo 14, allí, versículo 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Pero veamos el versículo 4, es maravilloso. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, Dios no puede faltar a su santidad, a su justicia, ignorando el pecado de su pueblo. Pero Dios, en medio del juicio, promete que quiere restaurar y que va a restaurar a su pueblo. Y esto todavía no se ha cumplido para el pueblo de Israel. Se cumplirá en el futuro cuando el Mesías regrese y instale su reino literal aquí en la tierra. Y el pueblo de Israel será restaurado, será librado de la muerte milagrosamente. Y Dios terminará de cumplir esto. Pero hermano, esto tiene aplicación también para nosotros. Dios quiere restaurarnos. Como hemos hablado muchas veces, cuando pecamos, dañamos nuestra comunión con Dios. Pero Dios quiere restaurarnos. Y cuando dice allí, sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y es exactamente lo que ha ocurrido con nosotros. Dios nos ha amado por su pura gracia. Y asimismo quiere restaurarnos y perdonarnos cuando nos arrepentimos. Ahora, para terminar el libro de Oseas, para finalizar, ¿sí? Como he dicho, nos parece un libro no muy agradable. Nos deja quizás un sabor así de juicio. Y sí, hablamos de que Dios quiere restaurarnos, Dios quiere perdonarnos y Dios está dispuesto a perdonarnos, pero todavía tenemos ese sabor de juicio. Ahora quiero que penséis en un momento. Hay padres aquí. Imagínate que
un padre que su hijo le dice, papá, quiero fumar. Y el papá le dice, muy bien, aquí está, mira, aquí está dinero. Y cuando se te acabe, ven que yo te doy más dinero para que fumes. Papá, quiero beber alcohol. Muy bien, pues mira, aquí está alcohol. Y cuando te falte, por favor, no dudes en venir. Papá, quiero drogas. Faltaba más, muy bien. Dime y yo te lo doy, ¿sí? Y te ayudo y vamos, ¿sí? Puedes hacerlo. Papá, quiero ir a un prostíbulo. No importa, hijo, ven y toma dinero. Tuve un compañero así. ¿Puedes confiar en un padre así? ¿Puedes confiar que si tuvieras un padre así, puedes confiar en que te ama? ¿En que quiere lo mejor para ti? ¿En que se preocupa por tu bien? Cuando simplemente te apoya quizás en lo que te destruye. No se puede confiar en un padre así. Pero veamos ahí el versículo 9 con que termina Oseas. Dice, el último versículo de Oseas. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Veamos todo el libro, ¿sí? De juicio y Dios amando y en medio del amor el juicio a su pueblo. Dios siendo fiel a su amor ante el pueblo que es infiel. Y Dios siendo fiel aún cuando está juzgando a su pueblo. Y dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y decimos, otra vez juicio. ¿Y por qué no terminó ahí con los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos? Si hubiera terminado ahí, ¿qué decimos? ¡Wow! ¡Qué esperanzador! Pero termina, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Sí? El que obedezca, el que se vuelva, va a vivir. Pero los rebeldes caerán. ¿Sabes? Tú puedes confiar en un Dios así. Tú puedes confiar en un Dios que es justo y que va a cumplir con su palabra. Tú puedes confiar en Dios porque te ha mostrado su amor que es suficiente, fielmente. Te lo ha mostrado. Puedes confiar en un Dios que condena y que castiga el pecado, que es justo, porque así como es fiel para castigar el pecado, es fiel también para seguir amándonos. Es fiel también para perdonarnos, porque Dios castiga al pecado porque es por nuestro bien. Dios no puede ser indulgente ante algo que le ofende a Él y ante algo que nos destruye a nosotros mismos. Tú puedes confiar en un Dios que quiere perdonarnos. Siempre que fallamos, siempre que pecamos, Dios quiere perdonarnos. Y cuando pecamos, Dios nos busca para restaurarnos. Dios quiere restablecer su comunión con nosotros, ¿sí? Entonces, aun cuando Oseas es un libro así, que parece feo, realmente es un libro de la gracia de Dios. Un amor constante, a pesar de nuestra infidelidad. ¿Cuál es la exhortación entonces en Oseas? Ama a Dios. Ama a Dios con fidelidad. Y cuando veamos y cuando pensemos que podemos disfrutar el pecado, tenemos que recordar que el amor de Dios es mejor. Escoger el amor de Dios es mejor. El amor de Dios es suficiente y tenemos que creer eso. El amor de Dios es suficiente para nosotros y no debemos sustituirlo con nada. Y si ves que estás luchando por sembrar justicia, sigue luchando por sembrar justicia y Dios te dará de su gracia. No dejes de luchar, ¿sí? Eso sí, no creas que por tu propia fuerza lo vas a lograr. No. Sigue luchando, sigue sembrando, confiando en que Dios te dará de su gracia. Y cuando sientas que ya no puedes más, arrodíllate delante de Dios y dile: Dios, yo no puedo más. Necesito que me des de tu gracia, pero aléjate
del pecado. No vuelvas a sembrar para el pecado. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a recordar siempre este amor tan fiel que nos ha salvado y que nos sigue amando, nos seguirá amando y nos muestra su misericordia cada día. Así que espero que podamos recordar a Oseas con un buen sabor del amor de Dios y la gracia de Dios fieles. ¿Sí? Y Dios mediante este mes de febrero estaremos viendo el profeta Joel. ¿Sí? A ver qué nos trae el profeta Joel. ¿Sí? Que el Señor los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y continuamos. Dios, te alabamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Dios, gracias porque en medio de nuestras circunstancias difíciles podemos ver tu amor. Y Dios, tú conoces nuestra debilidad. Cuando vemos al pueblo de Israel, no podemos juzgarles o nos vemos reflejados en el pueblo de Israel en muchos aspectos de nuestra vida. Dios, ayúdanos a ver tu amor, que es fiel, tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a volver a ti, sea cual sea nuestra situación. Estemos donde estemos, Dios, que tú nos ayudes a pegarnos a ti, a mantenernos, Dios, luchando por agradarte a ti, por ser fieles a tu amor. Gracias y bendice a cada uno de mis hermanos aquí, en sus hogares también. Bendíceles, Dios, y muéstrales tu gracia también, que podamos ver tu gloria en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.